Buenas tardes, que Dios les bendiga. Mi nombre es Werner Ochoa. De parte de la Iglesia Bautista de Washington, les enviamos un saludo a todos ustedes que se están conectando por este medio para poder escuchar la palabra del Señor. Es lamentable que no podamos congregarnos físicamente y podamos gozar de del compañerismo que siempre gozamos. Sin embargo, Dios sabe por qué está permitiendo esta prueba y por qué nos está permitiendo pasar estos momentos en que esta plataforma es necesaria para poder comunicarnos y para poder predicar el mensaje de Dios. Así que gracias por su atención, gracias por sintonizarse con nosotros. Queremos enviar un saludo también, aprovechando esta oportunidad, al Pastor López. Él estuvo cumpliendo años el día viernes, así que, Pastor, esperamos que haya pasado un buen cumpleaños y que Dios le siga dando muchos años más, salud, fortaleza y sabiduría para seguir al frente de la iglesia. Así que feliz cumpleaños, Pastor. Hermanos, vamos a empezar el sermón que se titula Debemos de buscar de Dios siempre. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, estaremos leyendo versículos del 22 al 25. La palabra de Dios dice así: Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. «¿Dónde está la fe de ustedes?», le dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: «¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen?». Oremos. Padre Celestial, gracias por esta tarde. Nos das la oportunidad de abrir tu palabra con toda libertad y poder escuchar tu voz. Queremos que tu Santo Espíritu guíe nuestras mentes y corazones para poder escucharte claramente, Señor. Danos fortaleza, danos paz en estos tiempos, Señor, en los que muchos tienen dudas, muchos se sienten afligidos, angustiados. Queremos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestras mentes y nuestros corazones y podamos experimentar esa verdadera paz. Te pedimos estas cosas y te las agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Este es un pasaje que muchos de nosotros recordamos, en el que Jesús está a la orilla del mar y con sus discípulos se suben a una barca. Ellos parten de ese lugar y van a cruzar al otro lado, pero en el camino Jesús se duerme. Mientras parten de la barca y van hacia el otro lado, no sabemos, el tiempo empieza a cambiar, el clima cambia, de modo que se desata una tormenta sobre ese lago. Y la barca comienza a encontrar ciertos problemas. Los tripulantes, en este caso los discípulos, probablemente se encuentran en una situación angustiada. Ellos probablemente, como es natural, algunos de ellos eran pescadores, ellos empiezan a tratar de ver qué pueden hacer. Sin embargo, llega el momento en que la barca empieza a inundarse y ellos se encuentran en un gran peligro. En ese momento deciden despertar a Jesús, ¿verdad? Y diciéndole, gritándole, nos vamos a ahogar. Jesús se levanta y él reprende al viento y las olas. Y la tormenta se apacigua y todo queda tranquilo. Yo creo que este pasaje es muy apropiado para estos tiempos porque probablemente algunos de nosotros sentimos que estamos pasando por una tormenta. Estamos atravesando momentos difíciles, momentos que tal vez no esperábamos, y hay tanta duda, hay tanta pregunta, hay tanta incertidumbre acerca de qué es lo que va a pasar o qué está sucediendo o qué es lo que nos espera en el futuro. Y este pasaje nos
recuerda de esa experiencia que los discípulos vivieron. Una de las primeras cosas que debemos de recordar es que Jesús nos dice en su palabra: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. A pesar de que Jesús estuvo en esta tierra y Él desarrolló su ministerio y inició la obra redentora, llegó el día en el que Él tuvo que partir. Él está ahorita precisamente con el Padre, intercediendo por nosotros y preparando una morada para nosotros. Pero cuando Él estaba diciéndole a sus discípulos que Él iba a partir, Él les dice, y nos recuerda a nosotros también en Mateo: y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Jesús no nos ha dejado solos. Jesús está con nosotros. Jesús en una oportunidad le dice a sus discípulos: yo le pediré al Padre y les daré otro consolador para que los acompañe siempre. Jesús es nuestro primer consolador. Pero cuando llegó el momento de Él de partir de la tierra, Él le pide al Padre que envíe al otro consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros siempre. De manera que nosotros en estos momentos de prueba e incertidumbres, de dudas, no estamos solos. Dios está con nosotros. Él dice que enviará al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, dice Jesús, a sus discípulos y a nosotros en estos días, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Son palabras de Jesús que nos recuerdan que Él no nos iba a dejar solos, no nos iba a abandonar, no nos iba a dejar huérfanos. Él está con nosotros, nos lo ha prometido y nosotros debemos confiar de que Él continúa con nosotros en estos tiempos. Algunos de nosotros en la congregación o los hermanos o amigos que nos están escuchando en diferentes partes del mundo, en diferentes estados, probablemente ha llegado la noticia de que alguno de nuestros familiares ha sido infectado con este virus. En algunos de nosotros tenemos compañeros de trabajo que han sido infectados por este virus, de manera que no deja de uno inquietarse, preocuparse. Pero a pesar de la preocupación, a pesar de eso, debemos de recordar de que Jesús está con nosotros. Así que esa es la primera verdad que yo quisiera compartir con ustedes. Dios está con nosotros. Ahora, mientras estamos experimentando esta situación, estas circunstancias, debemos recordar de que Dios tiene un propósito para todas las cosas. Y quiero que recordemos los tiempos que el pueblo de Israel estaba atravesando en el desierto. En Deuteronomio capítulo 8 nosotros encontramos un pasaje muy conocido por nosotros y nos dice así: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, a ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El Señor permite que Israel vaya al desierto por 40 años. Y la razón por la que Dios permite que el pueblo pase por esa situación es porque ellos tuvieron faltos de fe. Ellos no confiaron en el Señor. A pesar de que el Señor los libró de la esclavitud con mano poderosa, y mientras ellos iban en dirección a la tierra prometida, Dios iba revelando su poder, su gloria. Sin embargo, a pesar de eso, los israelitas, cuando se vieron próximos a entrar
a tomar posesión de la tierra prometida, empezaron a dudar. Y por faltos de fe fue que Dios les ordena que se queden en el desierto. Y nosotros sabemos que se quedaron en el desierto por 40 años. Ahora, este momento de prueba que ellos están atravesando era realmente porque el Señor quería ver realmente qué había en sus corazones. ¿Qué había? El Señor permite la prueba. Esta es la segunda verdad que yo quiero que recordemos en esta tarde. Dios permite la prueba. Pero hay varias razones por las cuales Dios permite que nosotros atravesemos pruebas. Algunas veces Dios permite que nosotros pasemos prueba porque es consecuencia de nuestro pecado. Si nosotros pecamos, es natural que la consecuencia vaya a ser de que nosotros suframos sus consecuencias. A veces nosotros también pasamos pruebas por nuestra propia desobediencia. Por ejemplo, si yo voy manejando y en autopista dice que la velocidad máxima es de 55, pero digo yo, nadie me está viendo, yo voy deprisa o voy tarde quiero ir más rápido, y empiezo yo a conducir de una manera más rápida, y después viene un policía y me para y me va a dar un ticket por exceso de velocidad. Yo no puedo decir de que esa prueba, ¿cuál será el propósito de esta prueba? ¿Por qué el Señor está permitiendo que esto suceda en mi vida? Bueno, fue por mi desobediencia. La velocidad máxima es 55, ¿verdad? O 60 o lo que sea. Y si yo no obedezco, claro, voy a sufrir sus consecuencias. Así que yo puedo pasar por momentos difíciles, por momentos de prueba, por pecado o por desobediencia. Pero en algunas ocasiones también Dios permite que nosotros pasemos prueba porque lo que Él quiere es realmente que nosotros nos demos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. Es en el momento de prueba en el que nosotros mostramos realmente quiénes somos, en qué confiamos o en quién confiamos. O como diríamos, ¿verdad? Comúnmente, en el momento de la prueba, damos a conocer de qué madera estamos hechos. Así que no solamente Dios está con nosotros, sino también Dios permite la prueba. En Santiago nosotros leemos donde dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. En este pasaje, Santiago nos dice que mientras nosotros estemos atravesando una prueba que el Señor permite que nosotros atravesemos, debemos de sentirnos dichosos, bienaventurados o felices, porque sabemos que el propósito de la prueba es para que produzca en nosotros, que la fe produzca constancia. También dice otro pasaje, y yo sé que ustedes lo conocen, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo sé que a veces no es cómodo atravesar una prueba, atravesar momentos difíciles, pero Dios tiene un plan para esa prueba. Dios quiere que nuestra fe produzca constancia. Dios quiere que nosotros realmente confiemos en Él. Los planes de Dios para nosotros a través de la prueba no es de destruirnos, no es de acabarnos, no es de que nosotros suframos calamidades y destruirnos, no. Los planes de Dios para nosotros son de bienestar. Dios tiene un propósito. Así que en este momento de duda, de incertidumbre, confíe en Dios. Dios está con nosotros. Y esta prueba Dios está permitiendo que nosotros la pasemos. Así que también dice el apóstol Pedro, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esa también es otra razón por la que Dios permite que nosotros pasemos pruebas, para que nosotros confiemos en Él,
para que depositemos nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestra preocupación en Él, porque Él cuida de nosotros. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Hermanos, a veces cuando nosotros atravesamos una prueba, creemos que somos los únicos que estamos pasando esos momentos difíciles. Nosotros decimos, no, nadie sabe lo que yo estoy atravesando. No, si supieran lo que yo estoy pasando, los momentos difíciles, la angustia que estoy sintiendo. Hermanos, la palabra nos dice que hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Cuando se trata de pruebas, hermanos, todos estamos pasando una prueba de diversa intensidad, de diversa manera, índole, o aún con diferente propósito, pero todos pasamos diferentes pruebas. Ahora, el pasaje también después continúa diciendo, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Hermanos, la prueba es temporal. La prueba no es para siempre. Dios no va a permitir que una prueba tarde mucho tiempo. Toda prueba inicia, pero también concluye, termina. Yo creo que muchos de nosotros que cursamos más de 12 años de escuela, ¿verdad? La escuela primaria, la secundaria, el bachillerato y en algunos casos la universidad. Una de las realidades en la vida del estudiante es la prueba. Son los exámenes, ¿verdad? Y tienen un lugar específico dentro del currículum. O sea, la prueba tiene como propósito mostrar qué es lo que hemos aprendido. Esta ilustración yo la he utilizado muchas veces para darnos cuenta que la prueba es necesaria en nuestra vida. Como creyentes, es necesario que nosotros pasemos pruebas. En la clase de matemáticas, después de yo haber aprendido a sumar y restar, antes de que yo empiece a aprender a multiplicar y dividir, es necesario que el maestro se asegure si realmente yo he aprendido a sumar y restar. Porque si no lo he entendido, si no he aprendido esos principios, cuando él empiece a enseñar acerca de la multiplicación y la división, va a ser más difícil. Si no entendí la suma y la resta, mucho menos voy a entender la multiplicación y división. Entonces, después de completar una unidad de enseñanza, el maestro imparte una prueba, un examen. Y el propósito de ese examen, de esa prueba, es realmente asegurarse que yo estoy aprendiendo el material. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Las pruebas tienen por eso el propósito de mostrar en qué y en quién estamos confiando. ¿Estamos confiando en la palabra del Señor? ¿Estamos confiando en sus promesas? ¿Estamos confiando que Él está con nosotros? De eso se trata. También Pedro nos dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Hermanos, el oro para poder depurarse tiene que ser expuesto al fuego. Ahora, lo interesante y lo precioso de esta realidad es de que el oro, para poder ser purificado, tiene que ser sometido al fuego. Pero tiene que ser sometido al fuego por un determinado tiempo. No puede ser por mucho tiempo, sino el fuego va a terminar consumiendo el oro. Tampoco puede ser muy corto, porque entonces no lo va a purificar. Para poder purificar el oro tiene que tener cierta temperatura y por cierta cantidad de tiempo. Hermanos,
Estos son principios que deben de alentar nuestra fe, deben de fortalecernos, deben de darnos ánimo. La prueba, por muy intensa o fuerte que parezca, va a tener un tiempo determinado. Porque si no, vamos a ser destruidos. Y ya nos recordó el profeta Jeremías que los planes que Dios tiene no son para destruirnos, no son para hacernos atravesar calamidades o para acabarnos, sino realmente son planes de bienestar. También el apóstol Pedro, y probablemente porque Pedro había pasado muchas pruebas, es uno de los que tiene mucho que decirnos acerca de esto, dice en otra parte: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito, algo fuera de lo común. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. También, hermanos, nosotros atravesamos la prueba para que al final de la prueba nuestro corazón se llene de alegría. Que nosotros podamos darnos cuenta que Jesús estuvo con nosotros, que Dios estuvo con nosotros, nos fortaleció, nos dio todo lo que nosotros necesitábamos para poder atravesar esa prueba. Los discípulos están en la barca con el Señor, salen de un lado del lago, atraviesan la tormenta y, hermanos, los discípulos tienen a Jesucristo ahí mismo con ellos. Ahí está presente, en la misma barca. Sin embargo, cuando ellos salen de un lado del lago, Jesús lo que hace es, se pone a dormir. No sabemos cuánto tiempo tardaba el viaje de un lugar del lago hacia donde ellos iban. Pero por muy corto o por muy largo que haya sido el viaje, Jesús se duerme. ¿Qué han de haber hecho los demás discípulos? Algunos probablemente, que también han de haber estado cansados, probablemente algunos de ellos tal vez se durmieron. Otros probablemente empiezan a platicar. Algunos otros, como en mi caso, ¿verdad? Tal vez nos ponemos a platicar, a bromear. Algunos a comer probablemente, no sabemos. Sin embargo, la tormenta se desarrolla y empieza a batir esa barca con mayor intensidad y cada vez más fuerte. Ellos enfrentan esta prueba teniendo a Jesús mismo ahí con ellos. Por eso, el hecho que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón no quiere decir que no vamos a atravesar pruebas. El hecho que hayamos hecho a Cristo el Señor y Salvador de nuestras vidas, el Rey de nuestras vidas, y que ahora nosotros somos hijos de Él, no nos garantiza una vida libre de pruebas. Como lo vemos en este pasaje, ellos están ahí mismo con Jesús, sin embargo, atraviesan esa tormenta. Ahora, probablemente los discípulos, naturalmente, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a ver que el clima empieza a cambiar, empieza el viento a soplar, se empieza a oscurecer, las olas empiezan a cada vez ser más altas, más fuertes, la barca se empieza a mover cada vez más, de modo de que dice el versículo que la barca comenzó a inundarse. Imagínense la intensidad de esa tormenta. El viento está soplando, el agua está dando en contra de la barca de tal manera que se está empezando a inundar. Y dice, y corrían gran peligro. Ahora, ¿cuánto tiempo sucedió? No sabemos, pero sabemos de que la tormenta no sucedió instantáneamente, sino que la tormenta se empieza a desarrollar en intensidad de tal manera que llegan a este momento. Ahora, ellos probablemente, ¿qué es lo que empezaron a decir? Bueno, algunos de ellos eran pescadores, algunos de ellos sabían qué hacer. Entonces dicen, Pedro, Juan, ¿verdad? Vamos a remar, yo no sé. Yo no soy un marinero, así que no sé, pero ellos empiezan a buscar qué hacer. Ellos tratan probablemente de salir de esa situación o tratan de atravesar esa situación con sus propios recursos, con sus propias fuerzas, con su propio conocimiento, con su propia experiencia. Pero nos damos cuenta que ni eso les ayudó en ese momento.
y después probablemente de tratar diferentes cosas, ellos llegan al momento de decir, esta barca se va a destruir, nos vamos a inundar, nos vamos a ahogar. Yo no sé, probablemente estaban pensando, sálvense el quien pueda, porque dice, los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. O sea, lo que este pasaje me dice es que los discípulos empiezan a atravesar la tormenta y dejan a Jesús dormido. Se empieza a intensificar la tormenta y Jesús dormido. Y ellos tratan por sus propias cuentas. De manera que llega el momento en que ellos ya no hayan qué hacer. Ya no saben qué hacer. Se les acaban los recursos y como último recurso van a despertar a Jesús. Y según el pasaje, yo no creo que ellos esperaban que Jesús hiciera eso, calmara la tormenta, las aguas y el viento. Probablemente ellos dijeron, lo van a despertar, maestro, maestro, nos vamos a ahogar. O sea, lo que le están diciendo es, mira, nos estamos inundando, despiértate porque hay que empezar a nadar. O sea, this is it. Esto es, aquí quedamos. Aquí terminó el viaje. Sin embargo, Jesús responde de una manera inesperada. Él se levanta, reprende el viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y Jesús les dirige una pregunta a ellos y les dice, ¿dónde está la fe de ustedes? No dónde estaba. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les está cuestionando. ¿En qué están confiando? Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún los vientos y al agua y le obedecen? Nosotros leemos este pasaje y nosotros podemos decir, wow, estos discípulos, qué faltos de fe. Wow, estos discípulos, teniendo a Jesús mismo ahí, ¿cómo pudieron temer? Pero debemos de recordar de que nosotros estamos leyendo esto como parte de la historia. Nosotros estamos viendo hacia atrás y lamentablemente criticamos a los discípulos por su falta de fe. Sin embargo, muchos de nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces nosotros buscamos de Dios como el último recurso. Tratamos todos nuestros recursos, tratamos de valernos de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro estatus social, nuestro trabajo, lo que nosotros poseemos, etcétera, tantas cosas. Y cuando lo hemos tratado todo y ya no hayamos qué hacer, entonces buscamos a Dios. Así que nosotros estamos tomando muchas veces las mismas actitudes de los discípulos. Así que no seamos duros con los discípulos en criticarlos de esa manera, porque nosotros a veces hacemos lo mismo. Hermanos, en el momento de la prueba, no nos olvidemos de Dios. Mi papá usa una ilustración cuando en béisbol, cuando el pitcher tiene a alguien en home base y va a batear, y si el pitcher tiene un corredor en primera base, el pitcher, ¿qué es lo que hace? El pitcher no quiere que el corredor en primera base robe segunda. Y entonces el pitcher lo que hace es, él hace como que va a lanzar la pelota hacia home base, pero realmente lo que hace es la tira a primera. El corredor en primera, ¿qué es lo que hace? Él toca la base, pero se empieza a alejar, se empieza a alejar, se empieza a alejar. No se aleja mucho, pero se aleja lo suficiente en caso el pitcher tira o tire hacia primera, entonces él puede regresar a tiempo. Mi papá dice que muchas veces por eso Dios permite la prueba en nuestras vidas, para mantenernos pegados a la base. Dios a veces permite que la prueba llegue a nuestras vidas, como decía Deuteronomio, para mantenernos humildes, para realmente mostrar qué es lo que hay en nuestros corazones,
para que realmente recordemos en quién estamos confiando. Así que no nos olvidemos del Señor, no nos olvidemos de buscar al Señor y no lo busquemos como último recurso. Hermanos, la última verdad es que Dios no es un amuleto. O sea, no busquemos de Dios solamente cuando lo necesitamos. O sea, mientras no hay tormenta, los discípulos han de haber estado comiendo, durmiendo, platicando, bromeando, haciendo diferentes cosas, aún hasta durmiendo, descansando. Pero cuando viene la prueba, tratan de resolverlo por sus propias fuerzas y cuando se le acaba toda la manera de tratar de resolver el problema, entonces le dicen al Señor, hey, nos estamos ahogando. No busquemos a Dios como último recurso. Debemos de estar nosotros constantemente orando. Debemos de estar constantemente leyendo su palabra. Debemos de estar constantemente, cuando se pueda, congregándonos. Así que, hermanos, Dios siempre está con nosotros. Dios permite la prueba. Y también Dios no es un amuleto. No lo dejemos de último. No busquemos de Dios solamente cuando realmente lo necesitamos, sino busquemos de Dios siempre. Gracias por su paciencia. Espero que esta meditación haya sido de reflexión para sus vidas y que traiga bendición a ustedes. Les queremos recordar de que estaremos comunicando sermones y estaremos desarrollando estudios bíblicos y trataremos de continuar la escuela dominical y todo eso a través de esta plataforma. Estaremos desarrollando más recursos a través del nuevo canal de YouTube que la iglesia ha iniciado. Así que en los próximos domingos estaremos dando mayor información. Así que gracias, hermanos, que Dios los bendiga y sigamos confiando en el Señor siempre.